columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Estamos hablando de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y antes de entrar a la clase me gustaría dirigirme al Señor nuevamente en oración. Padre, así como hemos cantado, queremos que tu palabra nos muestre a Cristo. Y queremos, Señor, ver cómo tu palabra muestra a Cristo no solo en los evangelios, no solo en los sermones de los apóstoles, sino que como el mismo Jesús le dijo a sus discípulos en el camino de Maús, la ley, los salmos, los profetas hablan de Él. Y queremos ver a Cristo, Señor, también en el Antiguo Testamento y entender que toda la Escritura apunta a Él, se trata de Él. Por eso, Señor, muéstranos a Cristo en tu palabra. Muéstranos a Cristo, Señor, en las Escrituras, que lo podamos ver con claridad y que podamos hoy admirarnos más y más de la grandeza de tu perfecta revelación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy estaremos tratando los oficios de Jesús. Concretamente vamos a hablar de Jesús como profeta, de Jesús como sacerdote y de Jesús como rey. Pero antes de hacerlo, no lo suelo hacer siempre, pero a veces cuando encaje con algún tema que estoy trabajando o que voy a exponer, me gustaría dar alguna recomendación de libros. Para los que les gusta leer y los que no, sería bueno que se aficionen, porque realmente la lectura es algo maravilloso. A mí hay gente que me dice, pastor, pero es que a mí no me gusta leer. Digo, y a mí no me gusta trabajar, y a mí no me gusta hacer dieta, y a mí no me gusta hacer deporte. Pero los niños hacen lo que les gusta, los adultos hacemos lo que tenemos que hacer. Y a veces leer es necesario, y más cuando lo que Dios nos ha dicho de Él, nos lo ha dicho en un libro, nos lo ha dejado escrito. No se trata, hay cosas en la vida que no se trata de que nos gusten. Se trata de que son necesarias, son buenas y debemos hacerlas. En este caso me gustaría comentar o recomendar este libro antes de empezar la clase. Se titula El Misterio Revelado. El Misterio Revelado es de Edmund P. Clooney. Es Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Es un libro y lo recomiendo porque de este tipo de libros hay complejos. Hermanos, es verdad que hay libros de teología que son muy densos de leer, muy complicados, con palabras muy técnicas, con cosas muy concretas, muy precisas, quizá para un nivel académico alto. Libros que estudian ya gente que está en el seminario, que quiere profundizar muchísimo, que tienen para un tema 600 páginas, te hablan de la historia de esa doctrina y están bien. Pero yo sé que no es el libro típico que usualmente leeríamos en el día a día. Pero este libro tiene una cosa peculiar, que este libro tiene una teología muy buena, que este libro tiene una información maravillosa de este asunto y es un lenguaje muy sencillo. Lo que este libro hace es presentar a Jesús en el Antiguo Testamento desde Adán. Muestra cómo desde Adán mismo, Adán era una figura que falló a Dios, siendo ese hombre perfecto, pero desobedeció, y ya te hace mirar a Cristo como ese hombre perfecto que obedeció en todo. Te hace mirar a Adán como quien fue tentado en el paraíso y pecó, y a Cristo como quien fue tentado en el desierto y obedeció. Luego te hace ver a Cristo en la promesa del Evangelio, cuando el Señor dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza del diablo. Luego te lleva a Abraham también y te hace ver cómo la promesa está ratificada en Abraham. Hay una promesa de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y ahí también te apunta a Cristo. Luego sigue con Isaac, luego sigue con Jacob, luego llega a Moisés, luego te apunta a los profetas y te hace ver como todo, absolutamente todo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en Adán, todo apunta a Jesús, todo habla de Jesús, todo se ha cumplido en Jesús. Así que es un libro muy bonito, muy sencillo de leer. Ven que no es nada extenso y con una información teológica muy buena para seguir aprendiendo y más en estos temas de hoy, que vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Así que los que quieran, El Misterio Revelado de Edmund
Clooney. Yo creo que lo conseguí en Amazon, así que simplemente ahí ya lo podrían adquirir. Vamos a empezar con una lectura en Génesis, donde querría empezar con Adán. Hoy no vamos a hablar de Adán en sí mismo, vamos a hablar de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Pero quiero empezar con Adán por un motivo. En Génesis capítulo 2 y los versículos 15 al 17 podemos leer esto. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué quiero leer esto? Porque si analizamos a fondo este pasaje, nos damos cuenta que esos tres oficios que luego veremos a lo largo del Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas, los podemos ver en cierta manera en Adán. Adán era la persona que hablaba con Dios, era el que recibía la voz de Dios, el que recibía las instrucciones de Dios. Piensa que Adán era la voz de Dios en el sentido de quizá hablar con Eva. Eva, mira, Dios ha dicho. Eva, mira, Dios ha dicho. Eva, Dios ha mandado. Dios ha instruido. Adán ejercía en cierta forma una labor profética, hablando la palabra de Dios, hablando con Dios, recibiendo las instrucciones de Dios. De otra forma también Adán ejercía una labor de mediador, como un sacerdote, porque Adán era el representante en la tierra para los hombres en la presencia de Dios. Era como el intermediario entre Dios y los hombres. Era la persona que Dios había designado, su perfecta creación, para tratar con la tierra, para tratar con la creación. Y Adán era la persona designada en cierta forma como un sacerdote. Y de otra manera también Adán ejercía como un rey. Porque a Adán se le dio dominio sobre la tierra. Se le dijo que la debían sojuzgar, que debían gobernarla, que debían dominarla. Así que Adán, de alguna manera, tenía un oficio sacerdotal, un oficio real y un oficio profético, de cierta manera simbólico, porque todavía no estaban establecidos esos oficios legalmente y socialmente en el pueblo. Pero las labores que de alguna manera Adán tenía que hacer eran esas, y todas en Adán. Y la Biblia habla de Cristo como el postrer Adán. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Y cuando dice el último Adán, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús. A Jesús. De esa manera, el postrer Adán, el último Adán. Entonces nosotros vemos que Dios empieza una creación perfecta. Adán es una creación perfecta, hermanos. En Adán no hay defecto, en Adán no hay fallo. Dios ha hecho todo muy bueno. Dios ha visto su creación y ha visto que lo ha hecho todo muy bien. Todo es hermoso en gran manera. Dios no ha fallado en la creación. Dios no se ha equivocado en ninguna molécula creada. Dios no ha hecho la mente de Adán mal, Dios no ha hecho el corazón de Adán mal, Dios no ha hecho el cuerpo de Adán mal, Dios ha hecho una creación perfecta y le ha dado la capacidad al hombre de ser de cierta manera mediador entre toda la creación, la voz de Dios para toda la creación, porque Dios hablaba con Adán, y también el que gobernara toda la creación. Pero esa creación fue sometida a vanidad, como veíamos el otro día, porque la creación perfecta de Dios, Adán, pecó contra Dios. Y es algo muy interesante, y quiero hacer un paréntesis. El otro día una persona me decía que el tema de que la mujer sea sujeta al marido fue fruto de pecado. Porque muchos leen ese texto que dice, ahora él tendrá dominio sobre ti, tu voluntad será para él. Y muchas personas dicen, ¿ves? Los dos eran exactamente iguales, pero el pecado hizo que la mujer quedara como subyugada al marido. Eso es mentira. El Señor ya hizo a la mujer con ese propósito. Y lo tenéis que tener muy claro. Ejemplos muy básicos. Primero, cuando Dios crea a la mujer, no le dice a Adán que le va a hacer a alguien igual. Le dice que le va a dar una ayuda. Primera cosa, y eso es antes del pecado. Antes del pecado, Dios le dice a Adán, te voy a dar una ayuda. Segunda cosa, es Adán el que le pone nombre a Eva. Si te das cuenta, y hay una manera de ejercer autoridad, porque es Adán el que le pone nombre a Eva.
No es Dios el que como Adán le pone nombre a Eva. No, es Adán quien le pone nombre a Eva. Y Adán además se refiere a Eva como hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán está usando un idioma que habla de pertenencia. Eva es mía. Eva es para mí. Dios me la ha concedido. No es otro Adán en ningún momento, pero en versión mujer. Es una ayuda idónea. Y un ejemplo también muy claro. Cuando Dios va a buscar el castigo, con quien trata Dios no es con Eva. Dios trata con Adán. Dios mira a Adán a los ojos y empieza a hablar con Adán. Adán, ¿qué ha pasado? Adán, ¿qué ha sucedido? Y Eva ahí. Ella pudo haber comido primero, pero Dios va a hablar con Adán. Porque desde el principio la figura de autoridad fue Adán. Si Eva come y Adán no come, la humanidad no cae bajo maldición. Pero caímos bajo maldición no porque comió Eva, porque comió Adán. Adán era el representante autoritativo de la humanidad. La palabra Adán en su original hebreo habla de hombre. Y es la misma palabra que se refiere a humanidad. Si tú ves la palabra hombre refiriéndose a la humanidad en hebreo, en el texto antiguo, es Adam. Y el nombre original de Adán es Adam. Dios no le pone el nombre de Eva a la humanidad, le pone el nombre de Adán a la humanidad. Y cuando Dios prefigura a ese creador, a esa creación perfecta, restaurada, Cristo no le llama la postrer Eva, le llama el postrer Adán. Así que Eva fuera ayuda, no fue un castigo por el pecado. Hermanas amadas, ustedes no tienen que sujetarse a sus maridos porque Eva pecó. Ustedes tienen que sujetarse a sus maridos porque fue el diseño de Dios desde el principio. Solo que el pecado trajo que ahora tengan maridos imperfectos, rudos y pecadores que hagan esa labor muy difícil. Pero es la misma labor desde el principio. Es la misma labor desde el principio. Así que nadie les venga a decir esa historia de que nosotras pasamos a ser segundas por el pecado, pero una vez Cristo restaura las cosas, ya no. No. El diseño de Dios fue así. Y todo porque en la mente feminista de hoy, sujetarse es valer menos. Pero si pensáramos así, la Biblia dice que Jesús voluntariamente se sujetó al Padre. Y nadie va a decir que Jesús vale menos que el Padre. Es una posición honrosa. Él decide sujetarse al Padre y es igualmente Dios, es igualmente digno, es igualmente glorioso. La mujer es igualmente digna, igualmente valiosa a los ojos de Dios, igualmente redimida con la sangre de Cristo, pero sujeta a su marido. Y eso no le quita dignidad. Una buena comprensión de ese texto te hace ver el diseño de Dios no como fruto del pecado, sino como algo perfecto desde la creación, desde el inicio. Entonces nosotros, y volviendo al tema, vemos a Adán que tenía todos esos oficios y luego la Biblia nos dice que Cristo es el postrer Adán, el postrer definitivo representante de la humanidad ya restaurada. Porque lo que pasa es eso, Dios crea a Adán perfecto, Adán peca, ¿y qué pasa? Todo se viene abajo. Hermano, ¿cuál es la historia del Evangelio? La historia del Evangelio es la historia de la restauración de lo que se rompió en el Edén. No debes mirar el Evangelio como el mensaje que Dios dio para que nosotros hoy seamos salvos. Tienes que ampliar tu visión bíblica del Evangelio. Tienes que mirar la Biblia como una historia que va más allá de nosotros y de salvar pecadores. Se trata de restaurar una creación que se rompió. Hermano, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y una cosa que debemos entender es que los hombres que están ahí fuera, drogadictos, borrachos y prostitutas, siguen hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no debemos perderlo nunca de vista. Cuando tú pierdes eso de vista, empiezas a tratar a las personas sin respeto. ¿Sabes una cosa que te hará tratar a todo el mundo con respeto y honra? Entender que todos son hechos a imagen y semejanza de Dios.
que no son animales racionales, que no son monos evolucionados, que esa prostituta que vende su cuerpo, ese drogadicto que se está dando a las drogas a diario, está hecho a imagen y semejanza de Dios, solo que la imagen y semejanza de Dios se ha distorsionado, se ha visto afectada por el pecado. Y lo que hace Jesús en nosotros, que estábamos igual que ellos, es a través del proceso de santificación que está haciendo en nuestra vida, ir restaurando esa imagen que se perdió. Que no se perdió del todo, que quedó golpeada, quedó herida, quedó lastimada, quedó difuminada. Y Jesús, a través de la santificación en nuestra vida, está restaurando esa imagen. Y cuando tengamos un cuerpo glorificado, volveremos a tener la imagen de Dios en nosotros totalmente restaurada como estaba en el paraíso. Porque lo que hace el Evangelio es anunciar que desde Génesis Dios ha prometido que lo que se rompió ahí se va a volver a arreglar. Y vamos a volver a ese estado perfecto desde el principio, con una diferencia, que ya no se podrá pecar. Ya no se podrá pecar. Entonces, ahora, como Cristo representa a Adán, y Adán era el representante general de toda la humanidad, como rey, como sacerdote, como profeta, Cristo mismo, como postrer Adán, es nuestro rey, es nuestro sacerdote y es nuestro profeta. Así como lo era Adán, Cristo lo es para nosotros. Y lo que vamos a hacer es entender que todos los hombres, absolutamente todos que ejercieron esos oficios en el pasado, pecaron en sus oficios. Mira que dice Nehemías capítulo 9, versículos 32 y 33. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a todos nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Mira lo que está diciendo Nehemías. Está hablando de sus reyes, está hablando de sus príncipes, de sus sacerdotes y de sus profetas. Y Nehemías dice que todos han obrado perversamente. Son oficios sagrados, hermanos. Son reyes que estaban para dirigir a una nación. Eran sacerdotes que estaban para mediar entre Dios y los hombres. Eran profetas que tenían que ser la voz de Dios hacia el pueblo, y todos se apartaban de Dios, pecaban contra Dios, habían obrado perversamente. Sofonías capítulo 3 y el versículo 4 dice: sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, sus sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. Así que desde Adán, que peca, y ese ejemplo de sacerdote, de profeta y de rey que había en el mundo instaurado por Dios, peca, todos los hombres pecan. Y todos los reyes que han habido desde entonces han sido imperfectos. Y todos los profetas que han habido desde entonces han sido imperfectos. Y todos los sacerdotes que han habido desde entonces han sido imperfectos. ¿Recuerdan el motivo por el cual los sacerdotes tenían que hacer ofrendas, sacrificios, primero por sus propios pecados? Eran imperfectos. Pero cuando nosotros miramos a Jesús, encontramos en Él el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y el rey perfecto. Y eso es lo que tenemos que contemplar, que durante mucho tiempo en el antiguo pacto habían unas figuras, unos oficios, pero llevados a cabo por hombres pecadores, como yo delante de ustedes. Yo que soy de muchos o de la mayoría de ustedes, soy su pastor, pero soy un pecador. Soy un pastor imperfecto y seguramente un día van a tener que perdonarme por algo y van a tener que soportar algo mío. ¿Por qué? Porque yo no soy Jesús. Pero Jesús, así como veremos que Él es el profeta, Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, Él es el rey, Jesús también es el buen pastor. No significa eso que debemos despreciar a nuestros pastores, pero debemos entender quiénes son nuestros pastores y quién es el buen pastor. La nación sabía quién era el rey David, pero también sabía que habría un rey un día. La nación sabía también que había profetas, pero la nación también sabía que un día habría un profeta. Y eso es lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento, cómo todo apunta a Jesús de esa manera. Vamos a ver los tres oficios. Vamos a empezar con Jesús como profeta.
En primer lugar, Jesús como profeta fue anunciado, fue profetizado en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 18 y 19 podemos leer esto. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Mira lo que el Señor anuncia en tiempos de Moisés. Hermano, no estamos hablando de 20 años antes de nacer Jesús. No estamos hablando del último profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los tiempos mosaicos, los tiempos de Moisés. Y el Señor ya da un gran anuncio. Yo voy a levantar de entre vuestros hermanos, desde ese pueblo judío, de esa nación, yo voy a levantar a un profeta como tú. Y no es como tú en el sentido de que Moisés es el ejemplo a seguir. En el sentido del oficio que Moisés tenía, de ser la voz de Dios para el pueblo, el guía de Dios para el pueblo. Y de esa misma manera yo voy a levantar uno que va a ser la voz de Dios para el pueblo, que va a ser el guía de Dios para el pueblo, que va a ser el libertador del pueblo, que va a sacar al pueblo de la esclavitud, que le va a hablar mis palabras, que le va a dar mi ley. Yo levantaré a uno entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Es interesante porque el propio Jesús dijo en una ocasión, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice que debo hablar. Así que Jesús afirma que Él en su boca tiene las palabras del Padre y Él hablará todo lo que yo mande y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y cuando Jesús estaba delante de escribas y fariseos que no creían en Él, Jesús decía que no eran de Dios por eso mismo. Porque Él era el profeta al que debían escuchar. Él era el profeta que traería las palabras de Dios. Y Dios le dice a Moisés, el que no le escuche, yo me encargaré de él. El que no escuche sus palabras, que yo le pondré en su boca, yo le pediré cuenta. Y Jesús afirma delante de escribas y fariseos que no son de Dios porque no creen sus palabras. Porque Jesús dice, si fuerais de Dios, creeríais que Él me ha enviado. Jesús de alguna manera le dice a escribas y fariseos, yo soy el que en tiempos de Moisés se dijo que había de venir. Yo soy aquel que el Padre pone la palabra en su boca. Yo soy el profeta esperado. Yo soy el gran profeta. Es el profeta al que debemos escuchar. Mira lo que dice Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dos figuras sumamente importantes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías representan dos grupos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. No son dos personajes al azar, es el compendio de todo lo que para un judío es la voz de Dios. Para un judío la voz de Dios está resumida entre la ley y los profetas. Y aparecen en esa escena Moisés y Elías, la ley y los profetas. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, ese es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Hermano, Dios acaba de presentar una escena ante sus discípulos y no dice a Moisés oíd y no dice a Elías oíd. Dios no está despreciando la ley. Dios no está despreciando a los profetas. Dios no está haciendo un borrón ahora en la ley diciendo ahora todo lo que han dicho los profetas y todo lo que hay en la ley lo podéis tirar a la basura que no vale y a partir de ahora solo vale lo que diga Jesús. Dios no está diciendo eso. Pero con esta escena, Jesús en medio, la ley a un lado, los profetas a otro, Dios está dejando clara 2 cosas muy importantes.
La primera, que la ley y los profetas apuntan a Cristo. Que la ley y los profetas se tratan de Jesús. Que entender y buscar comprender la ley y los profetas sin Jesús no va a hacer de ti un buen cristiano. Hermano, la mayoría de personas que acaban siendo judaizantes son las personas que leen la Biblia sin pensar en Jesús. Si tú te sientas con un judaizante, te va a hablar del día de reposo todo el tiempo, pero no de Jesús. Te va a hablar de todos los mandatos que apuntan al día de reposo, pero no pasará por lo que Jesús ha hecho y significa en cuanto al día de reposo. Cuando hables con un judaizante, te va a ir atrás y te va a hablar de la ley alimentaria, de no comer esto, esto y esto, y no va a pasar por Jesús. Como mucho, los judaizantes solo usan un texto muy mal. Si te encuentras con uno y pasa por Jesús, será para decirte que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino he venido a cumplirla. Te usarán ese versículo como para decir que Jesús justifica su pensamiento, y es que todo lo que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay que cumplirlo porque Jesús no vino a abrogar la ley. Entonces yo te digo, cuando te encuentres con eso, ves a preguntarle las cosas que no te cuenta. Por ejemplo, la ley dice que no podemos vestir dos tipos de tela mezclada. No se puede juntar algodón y poliéster. Eso a los ojos de Dios es pecado. Pregúntale si todo lo que tiene es 100% algodón o parecido. También la ley establecía el ritual de purificación que tenía que llevarse a cabo cuando una mujer menstruaba. Pregúntale si su mujer, cada vez que tiene la regla, la echan de casa, la ponen en un cuarto aparte, no la tocan, no tienen contacto, y cuando al final pasan sus días, queman la ropa que ha usado, la purifican y la limpian bien. Pregúntale si lo hace. Pregúntale si recoge el diezmo como se recogía, uno por un año, uno cada 3 años, de la cebada y de todo. Pregúntale si lo hace tal cual. Pregúntale si viaja a Jerusalén cada vez que tiene que hacer las fiestas sagradas que se celebraban en Jerusalén y que no pueden ser hechas en Barcelona. Pregúntale si va a Jerusalén a celebrar esas fiestas sagradas, porque en Barcelona no vale. En España no vale, porque había que ir allí. Por eso el día de Pentecostés estaba así de gente. Porque salían de todas partes y tenían que ir para allá. Pregúntale todas esas cosas y te va a empezar a ponerse... Pero es que eso es diferente. Es que ya déjalo con su tartamudeo. Porque cuando tú lees la ley y no pasas por Jesús, acabas siendo un judaizante torpe que ni a judío llegas. Debemos leer la ley a través de Cristo, y debemos leer a los profetas a través de Cristo. Y debemos dar gracias a Dios, que si ellos tuvieran todo lo que nosotros tenemos hoy, seguro que muchas cosas las habrían vivido diferente. Pero tienes que entender que el pueblo vivía conforme a lo que tenía. Y había momentos de la historia donde el pueblo solo tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No tenía nada más. Entonces el pueblo vivía bajo la luz de esos libros. Cuando ya tenían otros libros, vivían bajo la luz de esos libros. ¿Tú crees que cuando tenían la ley en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, tú crees que ellos entendían la ley a la luz de Cristo? ¿Tú crees que ellos habían escuchado a Pablo decir que nadie os juzgue en comida, en bebida o en días de fiesta? ¿Tú crees que ellos habían leído a Pablo? No, ellos tenían eso, las normas, las leyes. Ni siquiera tenían los propósitos de la ley que más adelante leemos en el Nuevo Testamento, porque la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Ellos no tenían eso, ellos no tenían esa luz. Y lo más triste es que hoy hay personas que arrancan a Jesús de la ecuación y quieren seguir leyendo la Biblia a partes. No, hermano, hay que leer la Biblia como un cristiano. Y tenemos que dar gracias que tenemos todo el consejo de Dios. Y si ahora yo leo un texto de Génesis o de Levítico o de Números o de Deuteronomio, tengo que leerlo en base a todo lo que Dios ha dicho de eso. No lo que dijo aquel día, sino lo que ha dicho en toda la Biblia de ese asunto. Y siempre pasando por Jesús. Si no pasas por Jesús, no eres cristiano. Serás judío, judaizante, elenguaitista, así llamo yo a los adventistas. Elenguaitistas del séptimo día. Pero no serás cristiano. Porque cuando Dios muestra eso, deja una cosa clara. Ahí tenéis la ley a Moisés y ahí tenéis a los profetas.
pero a él oíd. Porque él va a empezar a deciros, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Porque Jesús mismo va a dejar claro una cosa muy seria. No habéis entendido la ley. Habéis visto como una norma de tráfico a 120, pues a 120. Y no habéis entendido el porqué de la ley, la intención de la ley, el espíritu de la ley. Habéis visto una norma, prohibido adulterar, el que adultere a pedradas con él. Mas yo os digo, el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. No, pero a ver, entonces, la norma dice el que adultera, eso es irse a la cama. No es un beso, no es un WhatsApp, es irse a la cama. No habéis entendido nada. Lo que Dios quería era la pureza de vuestro corazón, vuestra pureza sexual, que guardarais vuestra integridad para el matrimonio en vuestro corazón, no solo en la cama, no solo en lo físico, que fuerais fieles por fuera, pero principalmente por dentro. No, pues no es lo que habíamos entendido. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. El problema es que todos habían entendido mal la ley. Y nosotros, para entender bien la ley, la tenemos que entender a través de Jesús. Jesús es el Señor de la ley. Y Dios no solo está diciendo que ley y profetas apuntan a Cristo, sino que está exaltando a Cristo por encima de la ley y los profetas. Para un judío, Moisés es Moisés y Elías, Elías. Pero Dios está diciendo, ni Moisés ni Elías alcanzan a él. A él oíd. Él es mi hijo amado. No he dicho eso de Moisés, no he dicho eso de Elías, solo lo digo de él. Él es mi hijo amado, en él tengo complacencia. A él oíd. Y ahí está anunciando su oficio profético. Él va a hablar, él va a enseñar, él va a dar sermones, va a dar instrucción y a él debéis oír. A él debéis prestar atención. Porque sus palabras son las palabras de Dios. Juan capítulo 14, versículo 9 y 10 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Las palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta. Jesús está cumpliendo y el Padre ratificando que cuando Dios dijo en tiempos de Moisés, levantaré un profeta en medio de vuestros hermanos, pondré mi palabra en su boca y el que no le escuche, yo pediré cuentas. Dios está diciendo, Él es ese profeta. Es Jesús, es mi hijo, a él oíd, sus palabras son mis palabras y el que no haga caso a las palabras de Jesús, se las va a ver conmigo, se las va a ver con el Padre. Pero hay algo maravilloso, que Jesús ya no está entre nosotros, pero Jesús sigue enseñando, porque Jesús ahora sigue dándonos sus palabras a través de la persona del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Mira lo que dice ahora, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Primero llega Jesús y le dice a sus discípulos, yo no hablo por mi propia cuenta. Ahora se va Jesús, dice que va a venir el Espíritu Santo y dice, Él tampoco hablará por su propia cuenta. ¿Sabes lo que es bonito? Que lo que Jesús dice es, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que me dice el Padre que tengo que hablar. Ahí Jesús asciende y le dice a sus discípulos, pero no os voy a dejar solos, enviaré al Espíritu Santo. Y luego dice, y Él no hablará por su propia cuenta, Él hablará lo que yo le digo que tiene que hablar. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que tenía que hablar y el Espíritu Santo habla las palabras que Jesús le ha dicho que tiene que hablar. Porque cuando dice que nos guía en toda la verdad, se refiere a toda la verdad de Cristo. Así que la Biblia, uno de los oficios más solemnes y sagrados que vemos en el Antiguo Testamento es el oficio de profeta. Que si alguien no lo sabe, profetas como Daniel, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, no hay hoy.
No hay hoy. Y si encuentras a alguno, nunca se parecen. Si te encuentras a cualquiera que dice que es profeta, no se parece nada a estos señores. Porque el que no acabó cerrado por la mitad, acabó apuñalado, acabó sin pescuezo, en el foso de los leones, no acabó haciendo conferencias, no acabó de hotel en hotel, no acabó viajando dando las noches proféticas, no acabó como el señor este que cada año hace la agenda profética del año, no hacía miércoles proféticos, ni domingos proféticos, ni lunes proféticos. Cada vez que un profeta decía, así dice el Señor, habían dos reacciones, o piedras o temblores. Pero nadie quedaba igual. Cuando se anuncia que un profeta se acerca a un pueblo, ¿recuerdan cuando van a ungir a David rey? La gente lo espera a la entrada. Como, ¿a qué viene? Daba respeto si un profeta se acercaba. Porque, hermanos, Dios no perdía tiempo anunciando si te ibas a cambiar de ciudad, anunciando si esa rubia iba a ser tu mujer, anunciando si tenías que cambiarte del país, anunciando si te iba a tocar la lotería, anunciando si te iban a ascender en la empresa. Dios no perdía el tiempo con esas cosas. Lea los profetas. Los anuncios eran juicio por desobediencia. Los anuncios eran las instrucciones de Dios para una vida santa. Los anuncios eran llamadas de advertencia a volverse a Dios antes de que viniera un juicio, dando oportunidades. O los anuncios eran de cosas que vendrían futuras, fruto del pecado muchas veces. O los anuncios eran mesiánicos, sobre el Mesías que había de venir, sobre los últimos tiempos. Hermano, ahora dime si alguno de esos profetas que aparecen por estas iglesias de hoy se parece a eso. Claro que no. Pero la gente no sabe lo que es un profeta. No lo sabe. Y nosotros no necesitamos profetas de hoy porque ya tenemos al profeta. El que había de venir. Al que deberíamos oír. El que está por encima de Elías, por encima de Isaías, por encima de Jeremías, por encima de Daniel, por encima de Oseas, de Habacuc. El que está encima de la ley y los profetas. Ya está con nosotros. El que tiene las palabras del Padre. El que no habla por su propia cuenta. El que todo lo que dijo se cumplió porque la verdad está en Él. Y Él es la verdad. Y no nos ha dejado huérfanos, así que no necesitamos ahora a otros porque nos ha dejado su Espíritu Santo, que tampoco habla por su propia cuenta, habla sus palabras y nos guía en toda la verdad. Jesús es el profeta perfecto que Dios había prometido tras muchos años de profetas imperfectos. Vamos al segundo oficio, Jesús como sacerdote. Ese lo tenemos fresco porque venimos de no hace tanto tiempo de trabajar la serie de Hebreos. Y uno de los libros que más trata el tema de Jesús como sumo sacerdote es Hebreos. Pero vamos a hacer un repaso igualmente rápido. Dios también anuncia en el Antiguo Testamento a Jesús como sacerdote. En el Salmo 110 y el verso 4, mira, Salmo 110, Salmos, Salmos, no Nuevo Testamento cuando Jesús nace, Salmos. Dice así, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que vimos en Hebreos. Ese es el versículo concreto que en Hebreos es citado cuando habla de Jesús. Y hay una cosa interesante, la expresión para siempre. La expresión para siempre, porque todos los sacerdotes, como nosotros, seres humanos, morían. Eran temporales, eran pasajeros, pero el salmista anuncia un sacerdote que ya no tendremos que ir cambiando. El pueblo de Dios cada cierto tiempo tenía que cambiar a su sacerdote porque morían, envejecían, entraba otro. Según el linaje, según la familia, iba viniendo el sustituto, pero de golpe el salmista anuncia un sacerdote que va a aparecer y va a ser para siempre y no va a morir y no vamos a necesitar otro y ya no vamos a tener que recurrir cada cierto tiempo a una nueva persona que medie entre Dios y nosotros porque esa persona aparece. Y otra cosa interesante, ya no era según el orden familiar que había establecido en el Antiguo Testamento. Porque el Salmo anuncia un nuevo orden. Será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y ese sacerdote es Cristo. El libro de Hebreos afirmaba que Él era Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque un sacerdote es alguien que intercede. ¿Y qué hace Jesús? En Juan 17:9 leo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No ruego por el mundo. Guárdense esa palabra y recuérdenla. No ruego por el mundo. En Juan 17:11 seguimos leyendo: yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, que sean uno. O en los versículos 13 al 20, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Mira lo que dice Jesús: yo ruego por ellos, Padre, guárdalos, Padre, que sean uno, Padre, guárdalos del maligno, Padre, santifícalos en la verdad. Mira todo lo que hace Jesús. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote iba delante de la presencia de Dios y hacía sacrificios para que cuando la ira de Dios estaba encendida por el pecado de los hombres, subiera ese aroma del sacrificio y se calmara la ira de Dios, se apaciguara la ira de Dios y volviera a haber cierta paz entre Dios y el pueblo. Entonces el sacerdote media por el pueblo, media entre Dios y el pueblo para que se lleven bien. Eso lo veremos más este jueves. Como les dije, es el tema central del jueves. Pero es una figura de intermediario. Es como cuando va a haber es que el ejemplo es feo, pero cuando va a haber un divorcio y no es amistoso y se llama un intermediario que esté ahí, que intente que las cosas no se tiren los platos a la cabeza y no acaben gritándose y se llega a un acuerdo así más o menos. Ese mediador, ese que está entre ambos, entre una parte y la otra, intentando que haya paz entre ambos, una reconciliación entre ambos. Eso es lo que hace un sacerdote. Media entre ambas partes. Y Jesús dice que lo hace no por el mundo, sino que lo hace por los suyos. Y media y le pide al Padre cosas. Le pide que los guarde, que sean uno, que los santifique en su palabra, que los proteja del maligno. Eso es una figura sacerdotal. Y otra cosa interesante es esta. Cuando pensamos en Jesús como sacerdote, a veces tenemos una visión de un sacerdote muy general. Es decir, Jesús es nuestro sumo sacerdote y como que Jesús intercede por toda la iglesia. Y es cierto, es el sacerdote de todo el pueblo, pero nunca pierdas de vista que Jesús también es un sacerdote individual, particular nuestro. Mira lo que Jesús dice en Lucas capítulo 22 y el versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús avisa a Pedro que iba a ser zarandeado por Satanás. Y una cosa es interesante aquí, amados hermanos. Jesús no le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha venido y me ha dicho que le gustaría zarandearte un poco. Y no le voy a dejar, Pedro. ¿Cómo voy a dejar a Satanás que toque a los míos? ¿Cómo voy a dejar que Satanás haga algo con los míos, Pedro? Yo te protejo, Pedro, tú tranquilo. ¿Dónde va Satanás, Pedro? Viene y me dice: déjame zarandear a Jesús. Déjame zarandear a Pedro. ¿Y yo qué le voy a decir, Pedro? Pues le he dicho: vete a tu casa. Tú no tocas a los míos. Son intocables. Eso es lo que a lo mejor Pedro esperaba. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, y le voy a dejar. Pero Jesús, a ver, no te entiendo. ¿Cómo que vas a dejar? ¿Qué es Satanás, Jesús? Que no es la vecina, que no es un primo, que no es un amigo enfadado. ¿Qué es Satanás? Que cuando Satanás zarandea, que conocemos la historia de Job, Jesús. Que conozco la historia de Job, Jesús, y cuando dejan a Satanás zarandear, zarandea bien. Y va hasta el límite. O sea, ¿hasta dónde le has dejado, Jesús? Porque
Todo lo que Dios le dejaba, lo arrasaba. Casa, fuera. Dinero, fuera. Salud, fuera. Familia, fuera. Yo me imagino a Pedro, pero de golpe una palabra reconfortante. Pero yo he rogado por ti. No para que te vaya bien. Es interesante lo que le dice. Para que tu fe no falle. Pedro, vienen días oscuros. Pedro, vienen días muy malos a tu vida. Y yo los voy a permitir, Pedro, porque es Satanás zarandeando. Y yo le he dejado, Pedro. Pero yo he rogado una cosa, Pedro. Yo no he rogado para que no pasen esas cosas. Y yo no he rogado para que los días sean bonitos. Lo que he rogado, Pedro, es para que en medio de todos esos días tu fe no falle. Dos cosas quiero decirte, hermano. Una, Jesús ruega por la iglesia como sacerdote, pero ruega por ti también. Individualmente, Jesús es tu sumo sacerdote. Pero dos también, y grábatela en el corazón, porque muchos venís de iglesias de la prosperidad, que si pasan días malos, lo único que tenéis que hacer es: yo reprendo todo espíritu de desempleo, yo reprendo todo espíritu de días malos, yo reprendo toda tribulación que estoy sintiendo, y al día siguiente amanezco y otra vez el sol brilla. Pues no. Si Jesús deja que Satanás te zarandee un tiempecito, te vas a zarandear, aunque tú ores cada día diciendo que acabe el zarandeo. Porque si lo hizo con Pedro y si lo hizo con Job, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Porque, déjame hacerte una pregunta y sé honesto. ¿Tienes cosas que aprender todavía como creyente? ¿Estás lejos todavía de ser lo que debes ser? Cuando Satanás zarandeó a Job, a pesar de todo lo que pasó, al final Job dice una cosa que es bastante importante. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una relación más cercana entre Job y Dios se forja del zarandeo de Satanás. Cuando Pedro es zarandeado por Satanás, acaba mal, niega a su Señor. Cuando él se había puesto gallito, ¿no? Mira, gallito, el gallo canta. No, yo no, todos te dejan, pero yo no, porque yo soy el cristiano, el espiritual, yo hombre de ayuno y de oración, yo soy el guerrero del Señor. Todos se van a ir, pero yo, Pedro, baja los humos. Siempre hablamos de Pedro como un discípulo impulsivo, ¿verdad? Porque no nos gusta hablar feo de los discípulos de Jesús. Decimos, Pedro era impulsivo, era emocional, Pedro era soberbio. Pedro creía que todos fallan, yo no. Que todos tienen poca fe, yo no. Que todos huyen, yo no. Pedro también podía ser soberbio, ¿por qué no? Pero Pedro acabó siendo humilde. Y cuando Pedro vuelve, nunca más niega a Jesús. Y cuando Pedro vuelve, empieza a tener una fe más firme. Pedro es uno antes del zarandeo de Satanás y otro después del zarandeo de Satanás. A veces, para enseñarnos cosas importantes y para hacer cosas en nosotros necesarias, el medio que Dios usa, porque es soberano, es el infierno. Y cuando digo infierno en esta expresión me refiero a los demonios. Porque había un aguijón en la carne de Pablo, un mensajero enviado por Dios. Era un mensajero de Satanás. ¿Qué tipo de mensajeros tiene Satanás? La gente habla de un problema de vista, un problema de que era cojo, pero mensajero de Satanás, en un texto original, con una buena explicación, la traducción te va a dar demonio. Demonio. Enviado por Dios. Porque lo que atormentaba al rey Saúl, ¿quién lo enviaba? El diablo. Dios es Dios de los cielos, Dios es Dios de la tierra y Dios es Dios de los demonios. Y si los quiere usar, los usa. Así que si a veces vienen días oscuros a tu vida y oras y no acaban, a lo mejor es el zarandeo de Satanás. A lo mejor es el toque de las tinieblas permitido por la mano del Señor para tratar con tu corazón, hacerte más humilde, hacerte un hombre de más oración, más dependiente del Señor. Pero algo sabemos, que Jesús ora
para que tu fe no falle. Así que los días pueden durar mal, pero algo debes saber, que Jesús te sigue sosteniendo, porque Él ruega por ti para que tu fe no falle. Finalmente, el sacerdote no solo hora y media en ese sentido, sino que hacía también expiación, ofrendas para expiar nuestros pecados. Levítico capítulo 4 y el versículo 20 leemos: y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, y hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Eso lo vas a leer alrededor de todo el libro de Levítico. Expiación, 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 sacrificios y expiación, sacrificios y expiación. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios y ofrendas para que nuestros pecados fueran expiados y fuéramos así perdonados. Pero mira lo que dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. El perdón de pecados. Jesús es el sumo sacerdote que hace el sacrificio definitivo para que nuestros pecados sean perdonados una vez y para siempre. Pero hay algo maravilloso en esa comparación, que Jesús no es solo el sacerdote, sino que Jesús es además el sacrificio. Porque en esa escena había un sacerdote y un cordero, y Jesús es las dos cosas. Jesús es el sacerdote y el cordero. Jesús es el que hace el sacrificio y el sacrificio. El que media para perdonar nuestros pecados y la sangre derramada. Así que habían profetas imperfectos y nosotros hoy tenemos al profeta perfecto en Jesús. La voz de Dios en Cristo. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres entender el consejo de Dios? ¿Conocer el consejo de Dios? Mira las palabras de Jesús. Además, teníamos imperfectos sacerdotes que tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados, por los de su familia y luego por el pueblo. Pero en Jesús tenemos el sumo sacerdote perfecto. Perfecto para siempre porque es eterno. Perfecto porque no tiene pecado. Y cuyo sacrificio no era como esos sacerdotes que tenían que hacer uno y otro sacrificio constantemente. Fue una vez y para siempre, perdonando todos nuestros pecados. Pastor, me está diciendo que si yo mañana cometo un pecado, ese ya ha sido perdonado, ya ha sido perdonado. Pues entonces vivamos como nos dé la gana si ya no eres creyente. El tuyo no ha sido perdonado. Porque si deseas pecar, tienes el corazón de piedra todavía. Y entonces Jesús no es tu sacerdote. Porque la evidencia de que Jesús es tu sacerdote, tu sumo sacerdote, la evidencia de que tu corazón ya no es el mismo y que eres nueva criatura, es que aunque te digan, si mañana pecas, ya has sido perdonado. Ya, pero no quiero. No quiero. ¿Cómo que no quieres? No, es que ya no amo el pecado. Mira cómo es la cosa. Mira cómo es la cosa. Antes estaba condenado por el pecado y lo amaba, y ahora que me han perdonado el pecado y que sé que si lo cometo me perdonan, lo aborrezco. Porque la religión solo te mete en una caja y por eso eres uno en la calle y uno en la iglesia. Pero el evangelio transforma tu corazón por completo. El evangelio es la puerta abierta a decir, ahí tenéis Babilonia, pero tú eres como ese Daniel que dice, ya, pero yo no me quiero contaminar con los manjares de palacio. Ya, pero están a tu alcance. Y mañana, si pides perdón, abogado tienes. Eres fiel y justo para perdonar. Prefiero que no tenga nada que perdonarme. Ya, pero puedes hacerlo. Ya, pero es que lo amo tanto que no lo quiero ofender. Quiero que esté feliz cuando me mira. Quiero que se complazca. Quiero que mi vida sea una alabanza para su gloria. Como decíamos el otro día, quiero que mi vida decore, adorne la doctrina. Quiero que él pueda llegar a mirarme y decir, ese es mi hijo. En él me complazco. Y finalmente, el último oficio del que me gustaría hablar es el de rey. Así como un profeta había sido profetizado, como rey, a un rey también había sido profetizado. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Y mira cómo es ese rey, justo. ¿Quién había justo sino Jesús? Y además otra cosa, y dotado de
salvación. Un rey que salva, un rey justo y además humilde, porque esa palabra asociada a un rey es difícil. Si asociada a cualquier hombre es difícil, imagínate a un rey y le dice, es justo, la salvación está en su mano, pero es humilde. Y mira cómo viene en el corcel blanco más grande de palacio, en el caballo más grande, más lujoso. No, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y casualmente en Mateo capítulo 21, versículo 1 y 2 leemos, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. ¿Para qué, Jesús? Hemos andado no sé cuántos kilómetros. A lo que nos queda ya andamos andando. Porque eso es lo chocante. Lo chocante no era que quiera montar en un asno o en un pollino. Lo chocante es que llevan, si tú lees la historia, llevan una trayectoria a pie bastante grande y es como si dijera que yo vengo andando desde Barcelona hasta aquí y ahora te digo, para ir al baño, tráeme un pollino. Digo, a ver, has andado 8 horas y los últimos 50 metros, un pollino. Es que no entendéis por qué. No es por no andar, si es que no es por no andar. Si es que yo no hago las cosas porque sí. ¿Por qué será, Jesús? ¿Por qué será? Yo me imagino, es que claro, no salen todos los relatos de entre ellos, pero yo me imagino a los 2 discípulos haciendo caso porque era el Señor, pero entre ellos hablando. No entiendo, ¿pollino? ¿Para qué? Pues al menos va a entrar y quiere hacerlo a lo grande, que entre en caballo. O sea, ni un camello decente, ni un caballo bien adornado. No sé, lo podíamos llevar a hombros, vitoreándolo. Un pollino. Y a lo mejor alguno de ellos le decía, pero tú no te acuerdas lo que dijo Zacarías, Melón. Tú no te acuerdas que ya se ha cumplido lo de la Virgen que dijo Isaías, que ya se ha cumplido esto, que ya se ha cumplido aquello, que va a hacer su entrada triunfal. Que es el que dijo Zacarías, es el justo, el dotado de salvación, el humilde. Él es el rey anunciado. En Lucas 1, 31 al 33 dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Incluso cuando llegan esos hombres de Oriente, en Mateo 2:2 leemos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Se venía anunciando. Zacarías anunció un rey. El Señor le dijo, es un rey. Vinieron a adorarle desde Oriente. ¿Dónde está el rey? Y lo más impresionante es que él mismo cita en una ocasión un salmo y se presenta como el rey de un rey. Mateo 22, 42 al 45 dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? En la mente de un fariseo es ilógico, un hijo, un padre a un hijo nunca le va a llamar Señor. Dice, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Yo oro para que llegue ese día, para que llegue el día en que ninguno más se atreva a hacer más preguntas. No, es diferente, claro que hay que hacer preguntas. Pero entiendo que se dieron por vencidos. Porque hay gente, eso pasa hasta hoy. Hay gente, cuando hacemos, por ejemplo, el tema de los cursos de membresía o hacemos alguna reunión, uno cuando es pastor se da cuenta no de las preguntas, sino de la intención. Porque hay 2 tipos de preguntas. Hay la pregunta del que quiere saber
Y hay del pregunta del que quiere acorralar. ¿Sabes esa persona que te hace una pregunta aprovechando que hay más gente para ponerte en un aprieto, para dejarte? Y te darás cuenta, y los que sois nuevos y conoceréis a vuestro pastor, que la respuesta cambia mucho el tono. Cuando alguien hace una pregunta, aunque parezca descabellada, pero es tono de querer aprender, veréis que pacientemente, pero de golpe veréis que alguien hace una pregunta y el tono es seco, cortante, incluso llamada de atención. Y dirás, ¿pero qué ha pasado? Porque las preguntas, como a Jesús, seguro que había gente que le decía, Jesús, ¿qué dice la palabra? Jesús, ¿qué dice la palabra? Pero ellos no venían con esa intención, ¿verdad? Venían a intentar destruir a Jesús, hacer daño a Jesús. Hasta el día de hoy pasa así. Habrá gente que vendrá con deseo de aprender y habrá gente que vendrá con deseo de herir, de lastimar. Pero hay una cosa interesante y es que no solo fue un reino anunciado, no solo Él se presenta como el Señor de David, el rey de un rey, sino que además es un reino afirmado por Él mismo. En Juan 18:36 Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él mismo habla de su reino. Él mismo habla de su reino. Incluso la predicación de Jesús trataba de reino. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Además de eso, Él no solamente dice que es rey, sino que además otros lo empiezan a confesar como rey. En Lucas 23, 41 y 42 leemos, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre en aquella cruz. Qué maravilla, ¿no? Reconocer su culpa. Reconocer su culpa. Ese hombre no dijo, sácame de aquí, líbrame de la cruz, dame una segunda oportunidad. Reconoció su culpa. Algo que hoy muchos tienen problemas. Porque la psicología ha hecho mucho daño. Y los predicadores modernos también. Porque hoy, por ejemplo, viene aquí un drogadicto que su mujer le ha dejado, su familia no le habla, su familia nadie quiere saber de él, sus hijos no quieren tener trato con él, el casero le echó de casa porque no pagaba las facturas y además lo han echado del trabajo porque ya casi ni iba, llegaba tarde y en mala condición y llega aquí llorando. Y un mal predicador lo vería destrozado, le pondría la mano en el hombro y le diría, ¿sabes qué dice la palabra? ¿Podrá una madre olvidarse del hijo que dio a luz? Pero Dios nunca te dejará. Y él saldría así como, gracias, gracias. Saldría gozoso como, no me importa, me ha dejado mi mujer y mis hijos y el trabajo y el casero, pero Dios está conmigo. Un desastre. Lo has hecho doblemente heredero del infierno. Porque su mujer lo ha dejado por su pecado. Y sus hijos no quieren saber de él por su pecado. Y ha perdido su trabajo por su pecado. Y está en la ruina por su pecado. Y el casero lo echó porque no pagaba, porque se lo gastaba en su pecado. Ese hombre necesita escuchar, arrepiéntete. Y reconocer su culpa. Y la iglesia hoy te victimiza. Hay una serie muy mala, no la veáis porque supongo que las escenas deben ser feas. Pero es sobre un personaje real, se llamaba Dahmer, creo, fue un asesino en serie, perturbado, necrofilia, canibalismo, un montón de cosas terribles, hubo un juicio muy famoso. Ahora está de moda, han hecho una serie, una película, pero la historia deja un mensaje. Hay algo que no narra la película, pero aparece en una... Documenté un poquito la historia por saber de qué iba, porque veía que había un boom alrededor de eso. Digo, ¿quién fue este hombre? Y busqué información y creo que eso no sale en la película, por lo que leí, pero es real. En la última entrevista que le hacen a este hombre, un periodista, le está haciendo una entrevista y no sé si alguno ha leído, este hombre empezó a escuchar la palabra, empezó a visitar alguna iglesia. Y el periodista le empieza a preguntar, pero... háblame de tu vida para entender qué te llevó a esto. Y él, pero no entiendo. Sí,
Algo pasó en tu pasado para hacer de ti este monstruo. No sé, el matrimonio de tus padres, tu infancia, te violaron, abusaron de ti. Y en la entrevista él decía, bueno, no era una vida perfecta, pero supongo como la vida de otros muchos, pero que no han acabado comiéndose a gente. Igual sí, no tuvo mis padres un matrimonio perfecto, no tuve la infancia perfecta, pero otros la han tenido igual o peor y tampoco han sido asesinos en serie. Y al final le dice, al final tengo que reconocer que yo soy mi propio monstruo. Y que no me puedo excusar en mi pasado, ni en mi infancia, ni en mis padres. Que yo empecé matando un animal y quise un poco más, y 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 acabé cada vez siendo más insensible a mis crímenes y a mis atrocidades, y necesitaba una dosis mayor, y acabé matando, y luego necesitaba probar su carne, y luego tener relaciones con su cuerpo muerto, y fui a más. El periodista, con la psicología moderna, quería decirle al mundo, bueno, es que el mundo lo ha hecho así, el mundo ha creado un monstruo, y el propio monstruo le dijo, soy un monstruo, soy un pecador, no puedo culpar a nadie más. Si tú eres una persona amargada porque de pequeño te violaron, déjame decirte algo, hay gente que de pequeño le violaron y es una persona súper agradable. Si tú eres una persona de mal carácter porque no te dieron cariño de pequeño, hay gente que no le dieron cariño y es una persona afable y que trata con mucho amor al prójimo. Pero en el fondo nos gusta tener un pasado traumático para justificar nuestra mala conducta. Porque podemos tener 1000 ejemplos malos y 1000 buenos y preferimos recurrir a los malos para seguir siendo mediocres. Mira a Jesús, si alguien tenía algo que decir, me han dejado de lado, me han abandonado, hasta los míos me dejan solo, me escupen, me llaman endemoniado, glotón, borracho, que ando con pecadores y aún así pago el bien. Mira a Jesús, no mires lo que te hicieron, mira lo que él hizo. Él tenía motivos para justificarse y no lo hizo. Porque hermanos, hay una cosa que debemos entender. Aquel ladrón en la cruz podía haber dicho, ves, mi vida y mis padres me llevaron aquí, la necesidad me llevó a robar y a ser un malhechor y... Él solamente dijo una cosa, nosotros merecemos estar aquí, pero Él es justo. Hermano, no le cuentes a Jesús el por qué hacen las cosas mal, simplemente confiésalas y arrepiéntete, no te justifiques. Porque el que se justifica no se arrepiente, porque el que se justifica todavía cree que tiene un motivo para haberlo hecho. Pasamos mucho tiempo justificándonos, en el matrimonio, en la calle, en el trabajo. Vamos a darle la vuelta y vamos a empezar a arrepentirnos y más, y ya está. Porque el que confiesa sus pecados y los abandona, ese alcanza misericordia, no el que se justifica. Y puedes haber tenido un pasado traumático, y no digo que no, y te puede haber afectado, pero teóricamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el reino no solo es anunciado por un ladrón, sino manifestado. Jesús en Mateo 12, 28 dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que, amados hermanos, profetas imperfectos acaban en un Jesús, que es el profeta perfecto. Sacerdotes imperfectos y pasajeros acaban en Jesús, nuestro perfecto y glorioso eterno sumo sacerdote. Y reyes imperfectos y pecadores acaban en Cristo, nuestro Rey. Y el reino de Dios ya ha llegado. Solo que hay una cosa que nosotros deberíamos catalogar como que no se ha consumado. El reino de Dios ya está aquí. Jesús, en cierta manera, ya reina a través de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen. La iglesia sigue avanzando en el poder de su Rey. Pero lo que tenemos que ver es el reino consumado. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que, amados hermanos, hoy damos gracias a Dios porque tenemos al mejor profeta,
al mejor sacerdote y al mejor rey. En el Antiguo Testamento vemos un montón de figuras imperfectas, pero nosotros tenemos al perfecto profeta en Cristo, al perfecto sacerdote en Cristo y al perfecto rey en Cristo. Y con Él reinaremos por toda la eternidad en gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por hacernos contemplar a Cristo como profeta, como rey y sacerdote. Y que este mensaje sirva también, Señor, para tener la seguridad de que las palabras de nuestro Jesús son palabras tuyas, porque Él es el profeta perfecto que habla toda tu verdad, para darnos la confianza en los días oscuros y grises de saber que Él está intercediendo por nosotros, como hizo por Pedro, para que nuestra fe no falle, porque Él es nuestro perfecto sumo sacerdote. Y que Él también es nuestro Rey, y por eso no tenemos temor a las tinieblas, porque nuestro Rey va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aguardamos el día, Señor, en que ese reino sea consumado y reinemos juntamente a su lado por toda la eternidad. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro profeta, sacerdote y Rey. Y como veremos el jueves, nuestro mediador único y exclusivo. Por eso oramos, Señor. No oramos por nuestros méritos, sino oramos porque seamos santos y puros que pueden acercarse a tu presencia. Oramos en su nombre. Oramos en los méritos de Cristo y en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.